Estamos compartiendo acerca de Abraham, el gran hombre que trascendió la historia y que es llamado en el Nuevo Testamento el padre de la fe. Abraham tuvo un llamado muy fuerte, con demandas muy grandes, que él cumplió, que él aceptó, que él obedeció. Y entonces Dios le hizo una serie de promesas. Yo quiero volver a leer el texto de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. Quiero que podamos meditar sobre esto. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora viene una serie de promesas luego de esta demanda de Dios. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el texto 4 dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era de edad de 75 años cuando salió de Aram. Este hombre que tiene estas tres grandes demandas: dejar su tierra, dejar sus amigos, dejar su familia, que obedece inmediatamente, que obedece incondicionalmente, Dios le da ahora promesas. Y estas promesas que son para Abraham y se cumplieron en Abraham, muchas de ellas se repiten en distintos lugares del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, porque son promesas que Dios renueva para su pueblo, para sus hijos. Y nosotros podemos hacernos acreedores de promesas muy similares, prácticamente algunas de ellas iguales a las que Dios dio a Abraham, el hombre a quien llamó para que sea el iniciador de la gran nación de Israel. Vamos a meditar entonces, hay 7 promesas aquí. Vamos a tomarnos el tiempo para las primeras 3 en este tiempo de reflexión. Dice el texto: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Quisiera que nos detuviéramos en estas 3 primeras promesas, porque cuando Dios hace un gran llamado, hay grandes promesas. Se da en muchas ocasiones esto. Abraham se da cuenta que está frente al Dios creador, al Dios que todo lo sabe, al Dios que es un Dios de bendición, y entonces se dispone a seguir los planes de Dios, a seguir las instrucciones de Dios, a ir tras la voluntad de Dios. Y esa voluntad que nos dice el apóstol Pablo, que es agradable y perfecta, se deja de ver en la vida de Abraham. Y vamos a pensar entonces en la primera. Dice: haré de ti una nación, y haré de ti una nación grande. Nosotros podemos ver ahora ya con toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento y en estos 2000 años de era cristiana, cómo este pueblo fue creciendo, fue multiplicándose. Comenzó siendo Abraham solo, con su esposa, luego Isaac, luego Jacob y Esaú, y luego los 12 patriarcas de Israel, y luego las tribus de Israel, y luego el pueblo de Israel, y luego la nación de Israel. Y uno ve a través de los siglos cómo Dios va multiplicando a esta nación, que es una nación grande. Podemos coincidir o no en algunas cuestiones políticas de nuestra época, pero esto no quita que el pueblo de Dios es un pueblo, el pueblo de Israel ha incursionado por todas las naciones. Una nación grande. Abraham era un hombre común y corriente, estaba solo, no era de una familia con apellido resonante, no tenía posiblemente ninguna chance de sobresalir de sus coetáneos. En el mejor de los casos, Abraham podía haber llegado a ser un beduino de mucha hacienda, de mucho ganado, de muchos camellos, de muchas ovejas. Tal vez podía haber llegado a tener muchos esclavos, porque eso era la riqueza de ese tiempo. Sin embargo, nunca imaginó que iba a ser el padre de la gran nación de Israel. Pero Dios le prometió, dice: haré de ti una nación grande,
Esto tiene que ver con la valoración. Dios siempre está deseoso de bendecir nuestras vidas en este punto importante. Valorarnos, hacernos sentir que realmente valemos, porque somos criaturas suyas. Y sabes una cosa, vos valés porque Dios te creó. Y vos valés porque Dios puso sus ojos sobre tu vida y sobre mi vida, al igual que los puso sobre la vida de Abraham. Haré de ti una nación grande. Y Dios cumplió esa promesa. Y la segunda promesa, dice el texto, te bendeciré. ¿Cómo me encanta este texto? Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Esta palabra bendecir, que en su significado como palabra en sí, significa decir bien, ¿sí? Pero cuando se trata del texto bíblico, la mayoría de las veces, cuando se habla de bendecir, no se habla de decir bien, sino de hacer bien. Y esta palabra que ha trascendido la historia y ha llegado a nuestro círculo de evangélico y en la iglesia, en donde en ocasiones se utiliza de una manera demasiado apresurada. Y hay personas en las que, sin criticarlas, pero solo describiendo esto, dicen te bendigo, ¿sí? Y a veces en sus oraciones oran y dicen yo bendigo a fulano y bendigo a mengano. Y la verdad es que cuando uno va al texto bíblico encuentra que el mayor bendice al menor. Eso dice el libro de los Hebreos. Y la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bendición que yo quiero es la bendición de Dios, no de un par mío. A veces como pastor algunos me dicen que ore para que Dios les bendiga, y claro que lo hago. Lo que no puedo hacer es yo bendecirlo. Puedo decir bien, puedo desear el bien, puedo ser instrumento para bendecir a otro, pero nunca seré el origen de la bendición, porque el origen de la bendición está en Dios. Porque Dios es dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Por eso el texto es tan claro aquí. Y yo me imagino a Abraham, cómo se llenó su corazón al oír que Dios le dijo, te bendeciré. Y ¿cómo sabemos que alguien está siendo bendecido? A veces, y esta es otra de las cosas que ha llegado también al pueblo evangélico, es que las personas se sienten bendecidas cuando compran su auto, cuando compran su casa, cuando pueden viajar, cuando les va bien económicamente, porque asocian bendición a la prosperidad económica. Y la verdad es que la prosperidad económica puede ser un elemento más de la bendición de Dios, pero nunca bendición es igual a prosperidad, aunque bendición incluye prosperidad en todas las áreas de la vida. Y una persona puede tener todo y sentir que está siendo bendecido, pero si Dios no está presente, allí no hay bendición. Una de mis maestras, una mujer de Dios, ya tiene más de 80 años, María Cobasi, un día me dijo, Pedrito, tené cuidado, siempre en tu vida tiene que haber bendición, pero cuidado, no confundas, a veces podés tener muchas cosas y es lo que yo llamo pan sin Dios. Y hay personas que tienen todo, pero están vacías. Tienen cosas, pero no tienen la riqueza del disfrute interior. Cuando Dios nos bendice, Dios nos da esa capacidad de valorar y disfrutar lo que tenemos. Esto es la bendición de Dios. La bendición de Dios es esa capacidad de disfrute, de vivir satisfechos, de valorar, de estar contentos con lo que tenemos. Es esa capacidad de ser agradecidos, de vivir en plenitud, de vivir felices. Y esto lo provoca, no las cosas que nos rodean o que recibimos, sino la persona que habita en nuestro corazón y que tiene que ser el Dios mismo, el eterno Dios, que viene a morar a nuestra vida. Y entonces las palabras de Salomón se hacen reales. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. La tercera promesa, la primera era de valoración.
una nación grande. La segunda, una promesa de bendición, te bendeciré. Y la tercera promesa que aparece aquí, dice el texto, engrandeceré tu nombre. En estas 7 promesas que hay para Abraham, hay 2 de ellas que son un poco, nos complican un poco la comprensión y a veces hasta la aceptación de esta promesa, porque dice, engrandeceré tu nombre. Es verdad que la Biblia está llena de indicaciones acerca de no hacernos los grandes nosotros. Sin embargo, Dios nos ha creado con ese sentir de superación. Dios lo ha creado así, nos ha creado así. El problema no es querer ser grande, sino qué camino sigo para esa grandeza. Dios nos ha creado para seguir sus pasos, y entonces Dios es un Dios grande, y sus hijos deben ser grandes. ¿Pero grandes en qué sentido? En que se parecen a su Creador. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, el tema es el camino que seguimos para esa grandeza. Esa grandeza para Abraham fue el reconocimiento de todos los demás que le rodeaban, el generar una nación importante en la historia, que es la nación del pueblo de Dios, es tener ese nombre reconocido por todos, de modo tal que Pablo le llama el padre de la fe, pero el camino a seguir para esa grandeza es el camino que nos marca la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que se enaltece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Abraham fue un hombre que aceptó las demandas de Dios y creyó en sus promesas y no en su capacidad, no en su habilidad, sino en la mano de bendición de Dios. Por eso fue engrandecido y su nombre es conocido a través de la historia como el Padre de la Fe, como el Padre de la nación de Israel, porque siguió el camino que Dios le marcó para alcanzar esa promesa de ser grande. Que el Señor nos ayude a meditar un poco más en estas promesas de Génesis capítulo 12 y poder no solo apreciarlas, valorarlas, sino apropiarnos de aquellas promesas que eran para Abraham y que muchas de ellas también son para nosotros. Que Dios te bendiga y que podamos transitar juntos esta semana agradecidos por las promesas de bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Estamos repasando las promesas que Dios le dio a Abraham y dijimos que eran 7. Estuvimos meditando sobre las 3 primeras y ahora vamos a seguir con las otras 4. El texto nos dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estas 4 promesas, una de ellas nos va a sorprender y la otra nos va a alegrar sobremanera porque somos beneficiarios de la última promesa que Dios le dio a Abraham. Comencemos por la primera. De estas 4 promesas son todas promesas de mucho significado para Abraham, porque la primera es, serás bendición. La primera de estas, de la segunda serie, la 4ª promesa sería, bendición para todos. No es solamente que Dios le está diciendo a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, sino que ahora le dice, serás bendición. ¿Qué significa esto? Que Abraham va a ser un canal de bendición. La clave para saber si estamos siendo bendecidos es en qué medida las personas que nos rodean, las personas que tienen contacto con nosotros, en qué medida ellos también son bendecidos. Este no es un secreto, es un secreto a toda voz, es una clave. Si las personas que me rodean no están siendo bendecidas con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con lo que he recibido, entonces aquí habría que revisar si lo mío es bendición de Dios o es solamente un alcanzar de cosas y objetivos con mis propias fuerzas, con mis propias habilidades y utilizando a veces medios no del todo honestos.
El texto dice, serás bendición. ¿En qué medida las personas pueden ser beneficiarias? Dice David en su salmo, el salmo más conocido, que es el número 23, cuando habla que el Señor es su pastor y que lo cuida y le provee, dice en un momento en su salmo, mi copa, refiriéndose a su corazón, rebosa de gozo. Es decir, está tan pleno que no es solamente para mí, sino también es para los demás. Y cuando una persona está siendo bendecida, si se encierra, si está allí guardadita sola para disfrutar, eso no es bendición. La bendición es para publicarla, no en el sentido del discurso de que soy bendecido, sino para compartirla con los demás. Esto sucedió con el que sería el bisnieto de Abraham, José, este muchacho que fue primer ministro de Egipto, que lo mencionamos en una de nuestras meditaciones. Cuando José llega a Egipto, el que está haciendo el relato de la historia, de la biografía de José, nos dice que el Génesis 39:5 dice, y aconteció, sucedió que desde cuando le dio el cargo de su casa, este hombre Potifar a José, y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Donde José estaba, Dios derramaba bendición y las personas eran beneficiarias. Así sucedió entonces en la casa de Potifar, donde Dios bendijo la vida de esta familia porque José estaba allí. Y de hecho, la historia, no solamente la historia sagrada, la historia del pueblo de Egipto, la historia del pueblo egipcio nos relata de esas 7 años de hambre en donde Dios proveyó a través de la habilidad, capacidad que le había dado a José para que administre. Así que te bendeciré y serás bendición. Bendición para todos, pero además bendición para los amigos, porque dice el texto, bendeciré a los que te bendijeren. Esta promesa tiene una doble mirada que tenemos que hacer. En primer lugar, cuando nosotros somos bendecidos, es porque personas que están a nuestro alrededor hacen algo por nosotros, nos ayudan, son instrumentos para beneficiarnos a nosotros. Entonces dice el texto, bendeciré a los que te bendijeren, a los que nos hagan bien a nosotros, a los que le hicieran bien a Abraham, Dios los iba a bendecir. Entonces tenemos que saber, primero, que si estamos siendo bendecidos es porque Dios está haciendo que otras personas colaboren con nuestra bendición. Y lo segundo, es que importante que cuando vemos personas que están siendo bendecidas por Dios, en lugar de criticarlas, en lugar de sentir envidia por ellos, debiéramos decir, Dios lo está bendiciendo, quiero estar con esta persona, quiero ayudarle a seguir prosperando, a seguir recibiendo esta cosa que viene de parte de Dios y que a veces no es tan sencillo explicarlo. Don José Bongarrá fue un pastor de la iglesia en Villarreal que hizo historia realmente, fundando escuelas y produciendo tantos programas de ayuda y de beneficio para los demás. Y un día don Augusto Todó, uno de los pastores que lo acompañaba, dijo, yo no me quiero ir de al lado de José, refiriéndose al pastor José Bongarrá, porque donde José Bongarrá está, Dios bendice. ¿Y sabe una cosa? Qué buena esta lección de don Augusto Todó. Saber que donde Dios está bendiciendo, yo también quiero estar. No me quiero perder esa bendición. Así que, primero, bendición para todos. Luego, bendición para los amigos, para aquellas personas que nos ayudan. Y en tercer lugar, esta es la promesa que nos cuesta comprender un poco y aceptar a veces, porque dice, a los que te maldijeren, maldeciré. Fíjense qué severo que es Dios. Y qué cuidado iba a tener con la vida de Abraham. Que a los que fueran sus amigos, Dios los iba a bendecir. Pero a los que se transformaran en sus enemigos, en personas que le quisieran hacer daño, hacer mal, si te maldijeren, yo los maldeciré, dice. Esto es protección de los enemigos. Porque un hombre como Abraham,
que sale a hacer su trabajo de cumplir el plan de Dios. Va a tener personas que se van a alegrar y va a tener personas que se van a enojar, que lo van a criticar, que lo van a fastidiar, que lo van a perturbar, que le van a querer hacer daño y perjuicio. Entonces Dios le dice a Abraham, quédate tranquilo, Abraham, si hay personas que te interfieren en el plan, en el programa que yo te estoy dando, de eso me encargo yo. Así que Dios no permitiría que nadie le hiciera ningún daño a Abraham, y esta promesa le garantizaba que lo cuidaría Dios de la gente mala. Quiero decirte algo, si estás haciendo el plan de Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios, descuida de aquellos que puedan criticarte, que puedan pensar en hacerte mal. De eso se va a encargar Dios. Porque, como decía Jeremías, Dios está conmigo como un poderoso gigante. Así que ningún mal debemos temer si estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, como Abraham, que estaba siguiendo los planes de Dios. Y la cuarta promesa, que es la promesa que más llena nuestro corazón, porque nosotros hemos sido bendecidos por esta promesa dada a Abraham. Serán benditas todas las familias de la tierra, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa no solo incluyó la vida de Abraham y a los más cercanos a Abraham, sino que Dios se propuso bendecir a toda la raza humana a través de este hombre. Porque a través de Abraham se generó y nació el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel, de una de las tribus de Israel, vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se humanó aquí en la tierra y que nació de la bienaventurada Virgen María, gracias a que Dios le propuso a Abraham y Abraham aceptó seguir este plan y Dios cumplió esta promesa. De Abraham vino la descendencia para que naciera el Señor Jesucristo. Y en Jesús fuimos bendecidos todos nosotros. Por eso San Pablo le llama el padre de la fe a Abraham, porque fue quien de alguna manera fue el generador de toda esta línea sucesoria hasta que llegara el nacimiento del Señor Jesucristo. Qué importante que es ver cómo Dios obró en la vida de Abraham, bendiciéndolo a él, a los que le rodeaban, protegiéndolo de sus enemigos, guardándolo, haciendo que los demás sean bendecidos por su vida, pero además haber recibido esta promesa profética, mesiánica, de que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y ha venido de la descendencia de Abraham. Que el Señor nos ayude a tomar estas promesas, como decíamos en la reflexión anterior, y poder ver qué de estas promesas se aplican a nosotros y podemos recibirlas, creerlas, tomarlas, valorarlas y vivirlas y compartir con los que nos rodean la bendición de Dios, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Que Dios les bendiga a cada uno. Amén.